bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a cantar esta canción que dice: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Muy bien, hermanos, vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica. Le voy a invitar, por favor, que se pueda poner de pie. Mientras se va poniendo de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo, capítulo 137, que es el capítulo que nos toca. Perdón, 138. 138. ¿Me siguen con la lectura? ¿Lo tienen ya, hermano? ¿Amén? Salmo 138 dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno en esta mañana, así puestito de pie. Vamos a cantar el himno que dice Vida Abundante. Vida abundante
Jesús ofrece vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Jesús ofrece vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación. Vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a cantar este himno que dice: los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cuán las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cuán las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Cuán las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cuán las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Amén, hermanos. Vamos a tener el tiempo de la oración esta mañana. Voy a invitar al pastor Alfredo que pueda pasar.
Muy buenos días, queridos hermanos, qué gusto verles. Gracias por haber hecho el esfuerzo de venir, algunos sin duda de más lejitos. Muy bien, vamos a orar, por favor, acompáñenme. Querido Señor, muchas gracias, Padre Santo, por este nuevo día. Siempre, Señor, pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados, que de una u otra manera, Señor, sin duda le ofendemos. Perdónenos, Señor. Gracias porque un día en su misericordia, Señor, nos ha buscado, nos ha hallado y nos ha dado la salvación. Nos ha dado una vida nueva, Señor, propósitos diferentes, sublimes, el glorificarle, Señor, el buscar personas que puedan venir también a los pies de Cristo. Padre Santo, en esta mañana también agradecerle por esta semana a pesar de los conflictos. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado el pan de cada día, no nos ha faltado, Señor, la salud. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones, porque todavía en esta semana hemos podido realizar, Señor, ministerio, hemos podido congregarnos el jueves, sábado, Señor, gracias. Y Padre, pedirle también por nuestros hermanos que no han podido llegar, que están en sus hogares, siguiendo por las redes, Señor. También pedirles por ellos que juntamente con nosotros puedan disfrutar las alabanzas. Sé que no es lo mismo, pero que puedan hacerlo, Señor, y también que puedan estar listos ahí para recibir su palabra por medio de su siervo, Señor. Y en esta mañana que podamos juntos ser edificados por su bendita palabra. Use, Señor, al pastor Eliseo en esta mañana, por favor, se lo pedimos. Y también, Padre, por nuestros hermanos que están delicaditos todavía, Señor, en este tiempo, que van luchando, Señor, con su salud, Padre. Podamos pedir por nuestra hermana Julia Fernández. Señor, por favor, pedimos por ella, que pueda fortalecer su cuerpo en el tratamiento que está recibiendo, Señor, que usted pueda ayudarle a ella, a su esposo, a su hijita, Dios. Gracias por la hermana Vivi, que siempre, Señor, está apoyando a su hermana. Bendiga su vida, Señor, recompénsela también a ella, por favor. Padre, pedimos también por nuestra hermana Patrocinia, que pueda ir recuperando, Señor, el movimiento de su mano, de su pie, Padre Santo, por favor, que pueda ir, Padre, perdiendo los dolores que ella tiene. El deseo de congregarse está, Padre, pedimos su misericordia también para ese deseo. Por nuestra hermana Guadalupe también, por nuestro hermano Celestino, por nuestro hermano Weimar, pedimos por ellos, Señor, lo mismo, que usted le esté dando salud, Señor. Y Padre, quisiéramos también pedir que se pueda solucionar todos estos conflictos que está habiendo en nuestro país. Señor, pedimos sabiduría para nuestras autoridades, pedimos prudencia también, Señor, para toda nuestra ciudad, que puedan controlarse, Señor, en la forma de manifestar sus reclamos, que no pueda haber agresiones, Señor, que no pueda haber pérdidas de vida también, y que pueda nuestro país, Señor, volver a sus actividades normales. En esta semana también, Señor, pedimos por todas las actividades que tenemos como iglesia, pedimos por el mini campamento que vamos a tener con los jóvenes, que usted pueda estar utilizando al pastor José Mena, que pueda estar utilizando también nuestras vidas para ser de bendición para ellos. Por nuestra conferencia de aniversario también pedimos, Señor, por el pastor Daniel Marañón, que pueda llegar con bien acá con su esposa, que puedan edificar nuestras vidas. Pido por cada especial, Señor, que cada hermano está preparando, que pueda hacerlo con una motivación correcta, Señor, que pueda hacerlo pensando en que usted es digno, Señor, de la alabanza, que pueda ser también, Padre Santo, un tiempo de regocijo, de comunión. Señor, pedimos todo ello para nuestra iglesia. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a cantar una canción más y luego de esto ya tenemos la enseñanza en esta mañana. La canción que dice "A Él sea la gloria". Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna,
fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sí. Amén. Antes de cruzar la enseñanza, voy a invitarle que se pueda poner de pie, por favor. Vamos a tener el tiempo de recoger la promesa por fe. Me estaba olvidando de ello. Vamos a cantar esta canción que dice: alzaré mis ojos a los montes. Pero antes vamos a orar por la promesa por fe. Señor, te damos gracias, Padre, por estas ofrendas. Te pido, Señor, que sea siempre utilizada en tu obra para el extendimiento de tu evangelio. Padre, bendice a los misioneros, Señor, que puedan prepararse cada día más para poder servirte de la mejor manera, Padre. Te dejo este tiempo en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, y para siempre. Pueden tomar su asiento, hermano. Pase, pastor, por favor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cansados? Algunos cansados de caminar, ¿no? Otros de manejar bici. Ahí le decía a un hermano, ¿qué es esa facha de venir a la iglesia, no? Pero han venido
varios desde diferentes lugares. Y bueno, hasta el profe Sergio, ¿no? Qué bueno también, profe, ¿de dónde? Sexto anillo de Cotoca, dice. ¿Es sexto anillo o séptimo anillo? ¿Por dónde? Quinto y sexto anillo por allá, ¿qué se llama esa zona? Por la Cumavi, ¿no? Por allá, por ese lado, ¿no? Bueno, gracias a todos por esta mañana que nos permite el Señor estar acá. Vayan por favor en sus Biblias, abriendo allí el Evangelio según San Juan. Un solo versículo vamos a leer y luego vamos a orar. San Juan capítulo 18, versículo 36. Saludamos también a los hermanos allí por el Facebook. Ahí estoy mirando, ahorita estaba aquí. Hay como 50 personas conectadas allí. Están lo otro tanto que faltaba acá, ¿no? Porque supone que son los que están en casa. Y bueno, allí también entonces saludamos a, bueno, algunos otros obviamente que están fuera, ¿no? Estaba saludando Orly también de los Estados Unidos, usted sabe, está lejos ya. Y el hermano Gerardo desde Valle Grande. Así, digamos, ¿no? Para que vea el contraste, digamos, ¿no? De todo un poco. Bueno, 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vamos a orar. Padre, que tu palabra una vez más, Señor, haga la obra en nuestras vidas y nos permita, Señor, poder entender, Señor, tus verdades y una vez más conforme a esta secuencia, Dios, de enseñanza respecto a nuestro credo, nuestras convicciones de fe y de prácticas, podamos, Dios, alinearnos no a ideologías, no a filosofías humanas, humanísticas, sino bíblica, Señor, en la cual, Señor, nuestras vidas puedan entender, Dios, qué es, Señor, lo que tu palabra nos dice respecto a la separación iglesia-estado. Gracias, Dios, por la palabra tuya, Señor, que es la verdadera luz para nuestro entendimiento. Gracias, Dios, por nuestras vidas, Señor, que podemos también reunirnos, congregarnos y a pesar, Dios, de haber tenido una semana difícil, complicada, tal vez para algunos más que para otros, en general, Señor, queremos también agradecerte porque tú, Señor, eres el que vive y reina por encima, Dios, de todo lo que suceda en este mundo. Tú no has perdido el control, Señor. Y gracias, Dios, porque venimos también aquí, Señor, hoy para adorar, exaltar tu nombre. Gracias por las alabanzas y gracias, Dios, por la congregación, Señor, hijos tuyos, que se dan cita a Dios para poder venir y adorar tu nombre. Muchas gracias, Dios, por esta mañana. Queremos aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo, haga la obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía en la oración, siguiendo la serie, para los que no han seguido la serie, pero igual sigue siendo un tema que puede entenderse suelto, es el asunto del credo. Lo que nosotros creemos va a marcar siempre nuestras convicciones y nuestras acciones. Y es determinante que nosotros tengamos en claro qué es lo que creemos. En este punto llegamos a poner, aún en el acróstico bautista, el tema, este punto estaba allí también, o está allí, digamos, marcado, y es lo que se conoce como separación de iglesia-estado. Y bueno, cae propicio para este tiempo de problemáticas otra vez sociales que tenemos en Bolivia para poder tocar este tema. La verdad es que yo le había dicho al pastor Alfredo que lo toque la próxima semana y yo no iba a predicar hoy día, pero luego pensé que hoy día debía predicar porque la próxima semana no iba a predicar porque iba a estar en otra iglesia en la mañana, así que bueno, por esa razón entonces hemos cambiado con el hermano Eliseo y ya él va a estar en la noche predicando hoy también. Así que bueno, entonces iglesia-estado, separación. Cuando pensamos en el concepto de separación de iglesia-estado, la mayoría de nosotros usamos el versículo que hace un tiempo atrás el pastor Eliseo lo estaba compartiendo acá, y es el versículo donde Jesús dice que lo que da a César lo que es
de César y a Dios lo que es de Dios. Ese es un versículo de los más usados respecto a este tema de separación iglesia-estado, o que nosotros no tengamos que opinar o no tengamos que meternos en asuntos políticos porque es un asunto de la política y por lo tanto no debe ser un asunto nuestro como iglesia. Es tanto así, creo que allí se dejaron ciertas cosas sin enfocar propiamente el tema de hoy, algunos detalles fundamentales sobre el texto bíblico. Así que le animaría a poder repasar un poquito sobre eso, porque ahora pueden hacerlo por medio de YouTube y por medio del Facebook. Bueno, por otro lado, sí puedo decir que no solamente es usar versículos, sino es entender un poquito más ampliamente algunos detalles históricos y algunos detalles obviamente bíblicos. Voy a partir de algunas cosas históricas, porque para ustedes y para mí será importante saber que no hay nada nuevo bajo el sol y todo lo que sucede en esta tierra de una u otra forma se vuelve a repetir a partir de ciertos elementos que son similares en el tiempo. ¿Recuerdan ustedes dividamos rápidamente en tres partes la historia del cristianismo? En el inicio, lo que conocemos como la iglesia primitiva, ese inicio de la iglesia primitiva es la iglesia del libro de Hechos y la continuación del libro de Hechos, podemos decir así. Es la historia escrita donde están allí los grandes hombres de Dios, desde los apóstoles y luego los que se conocieron como los padres de la iglesia. Hasta el primero y segundo siglo, la iglesia se expande, crece bajo persecución, por si acaso, ¿no? Primero persecución de los judíos, luego persecución de los romanos, luego de los dos, y así la iglesia crecía. Ahí están las menciones de la iglesia, por ejemplo, congregándose en casa, congregándose en cuevas, y la iglesia seguía creciendo y expandiéndose. Las misiones avanzaron desde la misión que cumplió el apóstol Pablo y los demás hombres que siguieron la misma misión de poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. La meta del cristianismo era expandir obviamente la verdad de Jesucristo por medio del mensaje del evangelio, la buena nueva de salvación. Pero hay un evento que cambió la historia, ¿no? Es el famoso emperador llamado Constantino. Y aquel hombre que hizo que la iglesia sea parte del Estado y el Estado sea parte de la iglesia. Algunos pueden debatir si verdaderamente Constantino se convirtió o no, y yo particularmente creo que no, pero habla de que él dijo que Dios le había hablado y le había revelado que la verdadera iglesia era la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Para nosotros ahora decimos así como evangélico, era la iglesia cristiana propiamente en ese tiempo, y a partir de allí fue lo que se conoce como la fundación de lo que es la iglesia católica, apostólica, romana, ¿no? La iglesia católica, apostólica, romana. Pero desde ese tiempo, ahí algunos lo dividen siglo V hasta el siglo XV, del siglo V al siglo XV, eso se conoce como un tiempo de la Edad Media, o para muchos también es el tiempo del oscurantismo, ¿no? Entonces, esa idea de la Edad Media o ese tiempo del oscurantismo es donde sucedieron muchas cosas terribles en el mundo. No solamente por asuntos de la religión y de fe y del poder y la política, sino también asuntos, por ejemplo, de pandemias también. Asuntos de hambruna, de necesidades en el mundo, de enfermedades muy difíciles el mundo vivió, y fue un momento donde, por si acaso, los que pusieron la Edad Media no fueron ni los cristianos, fueron los filósofos que dijeron que esa edad era una edad como de un paréntesis histórico malo para la historia, porque resulta ser que, ¿cómo comenzó todo? Constantino, que es emperador romano, hace una invitación, una injerencia para hacer un primer concilio. ¿Dónde se ha visto y dónde se veía ese tipo de cosas? Pues ahí comienza todo esto. Más adelante pasan algunos años, por ejemplo, y vemos que al revés se convierte la cosa ya. Es decir, el Papa es el que posiciona a un rey, a un emperador, y así el poder pasó a la Iglesia Católica como un gobierno con fuerza y con poder tan grande, a tal punto que la Iglesia Católica fue parte de lo que usted y yo conocemos como las cruzadas, como la Inquisición, y terribles cosas que a partir de todos esos eventos hasta hoy la iglesia sufre la acusación mundial, especialmente por aquellos que obviamente que son contrarios a la fe, de que nos van a decir de que somos culpables de todo eso.
Pero eso significó de que la iglesia era parte del Estado y el Estado era parte de la iglesia. Vamos a hacer una frase rapidita para que lo vamos a repetir más adelante también. Cuando pasa esto, el Estado se corrompe y la iglesia se corrompe. Ambos se corrompen. El daño es mutuo cuando ha pasado en la historia esto. Y por si acaso, no hemos perdido de ser más y tener otra vez influencias parecidas a la de Constantino en nuestros tiempos. Ustedes me dicen que ya no pasamos eso, así, pues la seguimos pasando. A ver, ¿no pasa eso todavía hoy en Latinoamérica? Algo reciente, eventos recientes conocidos en Latinoamérica. En Norteamérica, por ejemplo, a don Donald Trump, el anterior presidente, fue el respaldo de la iglesia a él que le dio el poder de cierta forma. Y lo mantuvo allí hasta que la iglesia le quitó de cierta forma ese poder y él perdió también todo lo demás, que ya sabemos hasta aquí. Pero era popularmente alguien que estaba siendo parte de la iglesia y la iglesia era parte también de su gobierno. Es lo que pasa hoy con Bolsonaro. Estamos hablando de gobiernos de derecha. Vamos a Bolsonaro en Brasil, es lo mismo. Porque Bolsonaro también tiene el apoyo popular de las iglesias carismáticas neopentecostales y por eso también él es popular en medio de este grupo de religiosos, de cierta forma. Estamos hablando de derecha. Pero vamos a la izquierda y a la izquierda es lo mismo. En Argentina lo han apoyado libremente también. ¿Por qué es lo que se conoce también como en términos de teología, la teología de la liberación? La teología de la liberación que va a asociarse con el tiempo y a nuestro momento va a ser algo que es parte de izquierda ya. La izquierda, entonces, también los cristianos se han prestado para ser parte del gobierno de izquierda y respaldar gobierno de izquierda. Vamos propiamente a nuestro país, Bolivia, para que vean que esos eventos sucedidos allá en el tiempo pasado se siguen repitiendo hoy día. No estamos libres, como dije, de todo el tiempo se vuelve a repetir este asunto de Constantino. El constantinismo está ahí, donde la iglesia se quiere meter en el Estado y el Estado se quiere meter con la iglesia. Y vemos conveniencia, si nos conviene o no nos conviene estar por un lado o por otro lado. Y siempre se trata de conveniencia. Vean, por ejemplo, en nuestro país, antes de estos gobiernos de ahora, el gobierno de Evo Morales hasta acá, ¿qué teníamos? Teníamos la derecha, tal vez como dicen ahora, gobernando nuestro país. El gobierno era propiamente católico, ¿no? El catolicismo estaba por encima de todo lo demás. Y Evo, ¿qué trajo? Trajo el Estado laico, ¿no? Lo que se conoce ahora. Y nosotros decimos, eso es terriblemente malo. ¿Acaso también lo anterior era bueno? Lo anterior era la Iglesia Católica dominando. Y ahora ya no domina nadie. Todo supuestamente, ¿no? Supuestamente no. Pero nos prestamos para estar en un bando o en otro bando. En un gobierno o en otro gobierno. Y los sucesos del anteaño pasado, por ejemplo, 2019, una vez más reflejaron lo mismo en nuestro país. Reflejaron de que estaban los cristianos también apoyando a un gobierno que surja un gobierno distinto al gobierno anterior de izquierda. ¿Y qué sucedió? Como dicen vulgarmente por allí, nos salió el tiro por la culata, ¿no? Salió peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque no se puede tener y pensar, hermano, que los gobiernos de este mundo van a cambiar y van a ser conforme a nosotros, la fe cristiana, el cristianismo, la fe en Dios, porque no lo son. No se cambia el mundo con política. No tenemos ese llamado bíblico nosotros. No se cambia el mundo con movimientos y acciones populares de respaldo simplemente políticos por conveniencia. Es como hace un tiempo atrás, recuerdo que cuando estaba en la Río me dijeron algunos hermanos, no uno, algunos, me dijeron, no, nos conviene que siga este gobierno, porque si sigue él, yo sigo teniendo mi tierra. Claro, porque tenían las tierras que le estaban dando allá en la Chiquitanía.
Cristianos. Cristianos bajo conveniencia. O cristianos, me conviene que siga acá este gobierno. ¿Por qué? Porque tengo este puesto de trabajo. Lo que te mueve son las conveniencias. Y para nada convencemos al mundo con conveniencias materiales similares a ellos, sino con principios. ¿Cuáles son verdaderamente nuestros principios para verdaderamente transformar a este mundo? Otro detalle histórico. La historia cambió con lo que se conoce, con lo que ustedes y yo conocemos como la Reforma, ¿no? Siglo XV. Y ya a partir de allí hay una parte, la parte norte de Europa, la parte norte de Europa comenzó a buscar un retorno a las escrituras, y ese retorno a las escrituras que trajo, obviamente trajo la fe otra vez al pueblo, la Biblia, como por ejemplo el famoso hombre de Dios llamado Erasmo de Rotterdam, que trajo ya la Biblia en griego, la traducción, para que la gente pueda tener acceso y para que las iglesias tengan acceso a los originales y volvemos a las fuentes originales. Volvemos a las escrituras. No es que volvemos a pensamientos y nos abrazamos de políticos por conveniencia y de gobiernos por conveniencia, sino que volvemos al Señor, nos abrazamos de Dios y desde allí seguimos siendo sal y seguimos siendo luz. En la otra parte de Europa, la Europa del sur, se comienza un movimiento que para ustedes tal vez ya lo han estudiado hasta en el colegio. Me acuerdo que mi hijo estaba estudiando en esta semana, por eso estaba escuchando un poquito de eso con él en sus clases, pues estaban estudiando sobre el siglo de las luces. El siglo de las luces para más adelante, o también un poquito más adelante lo que tal vez algunos conocen como el tiempo de la Ilustración, ¿no? La Ilustración viene a ser como el pensamiento del hombre y la filosofía, es decir, nosotros volvemos a ilustrar el pensamiento del hombre en todos los niveles de política, de arte, de ciencia, de cultura, de educación, por medio ya de pensamiento. ¿Por qué pasó con el oscurantismo y la Edad Media? Todo aquello que era ciencia y todo aquello que traía pensamiento y renovación era cuestionado y era quemado. ¿Cuántos científicos y cuántos hombres de Dios y cuánta gente también de ciencia fue acusada de hereje y fue quemada en el tiempo del oscurantismo? Y en este tiempo ya de la Ilustración dice, le damos valor al pensamiento. Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, se vieron absorbidos por todo este pensamiento y esta filosofía ya decía algo. El pensamiento humano y la razón humana es la solución a un mundo mejor. Bienísimo. Pero ¿qué estaban diciendo también? No necesitamos de Dios y de la iglesia. No necesitamos de Dios y la iglesia. ¿Sabes que esa brecha se ha apartado y se ha abierto más con este tiempo de la Ilustración, este tiempo del secularismo, lo que se conoce como el secularismo también? Esa brecha se ha abierto tanto que parece que esta idea de separación de iglesia y Estado es tan buena hasta el punto que la iglesia allá en su rincón no se meta en nada de opinar de temas de política, de ciencia o de cualquier cosa del Estado. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para opinar sobre eso. Y nos han sacado y ha sacado a la iglesia de todos los niveles. A ver, retomemos algunas cositas para poder entender ciertos detalles. La reforma trajo una separación de la iglesia del Estado. Dijeron, no como antes, no como el catolicismo romano, que se juntó con el Estado y gobernó con el Estado y hicieron desastre para la iglesia y para el Estado. Ambos se corrompieron. La unión del cristianismo, la fe con la política, nunca va a estar bien ligada cuando se tiene que gobernar propiamente. ¿Cuándo y qué es lo que tal vez ellos dijeron? No, eso está mal terriblemente. Y los bautistas fueron ya un poquito más allá. Y fue el bautista o fueron los bautistas que dijeron no hacemos nosotros y no nos vamos a meter nosotros en temas de política. Aún para los americanos, por ejemplo. Para los americanos es famosa y es dura y es grande y es protegida la famosa Biblia King James. La famosa Biblia King James, justamente por eso tal nombre,
la amparó y la justificó y ¿cómo se dice? La financió el rey Jacobo I de Inglaterra. Por eso es James, Jacobo. ¿Ah? Y él financiando esta Biblia, se creía el que estaba trayendo otra vez la Biblia al pueblo. Él. Y fue un bautista, por ejemplo, un bautista llamado Tomás Helwys. Tomás Helwys fue el que le dijo a él que él no era, que el rey no es Dios y que solo Dios es la máxima autoridad. Y cuando él dijo eso, también se llevó el ser preso y cautivado. ¿Por qué? Porque no estaba en favor del gobierno. Los gobiernos del mundo siempre han querido que la iglesia le haga la venia en todo, y al revés, la iglesia siempre ha querido también tener el poder para pretender supuestamente traer el reino de Dios a esta tierra. No funciona así. Nunca ha funcionado así. Porque es un pensamiento humano, no es bíblico. Nosotros no podemos pensar que los gobiernos de este mundo van a cambiar por medio de políticas. La manera bíblica que el Señor dejó y estableció para cambiar este mundo es el Evangelio. Nada más. Va a ser siempre el Evangelio. Y el Evangelio es ese poder de Dios que tiene poder de transformar vidas. Y eso va a ser la diferencia. Escuchaba a Gary Años otra vez decir, están volviendo la gente a las rotondas con oraciones. A mí me invitaron también a orar aquí en la rotonda, qué sé yo, de aquí del barrio. Qué bien orar, yo digo, ¿no? Qué bien clamar al Señor. Pero ¿no es un fetichismo en algunos casos? ¿No es algo que están usándolo para decir, ahí estamos otra vez y el Señor va a retornar, no sé qué, la Biblia al palacio, lo que ya pasó antes? ¿De qué sirve la Biblia en el palacio si no está la Biblia en sus corazones? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la gente abrace la fe supuestamente y haga una oración así masivamente y decimos, ahí está la promesa de 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare? ¿Qué se humillare? Si se humillare, dice, y se convirtiere de sus malos caminos. Humillarse no es hacer una oración y que toda la gente repita la oración. Aún que se pongan de rodillas. Y eso es parte de esa herencia católica que tenemos, que todavía nos hace pensar mal de las cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, con la Biblia, la Vulgata Latina, traducía una palabra que para nosotros sigue siendo algo que la Iglesia Católica lo hace hasta ahora. ¿Qué hacía usted cuando se arrepentía e iba al cura para que le dé perdón de sus pecados? ¿Qué le daba? ¿Qué le hacía el cura? ¿O qué le daba el cura? Penitencia, ¿no? Esa es la palabra que la Vulgata Latina traduce como arrepentimiento. Por eso era mejor el retorno, obviamente, al griego original para decirnos qué es la palabra arrepentimiento. Porque si la palabra arrepentimiento es penitencia, te pongo una penitencia y se acabó. Penitencia. Y bueno, y seguimos en lo mismo pensando que es penitencia. Me arrodillo aquí, hago un sacrificio, hago un altar y el Señor, se acabó todo. ¿Pero qué dice la Biblia? Ahí el mismo versículo de Crónicas dice, si mi pueblo se humillare y se convirtiere de su mal camino. Es que no podemos pensar que la gente va a ser otra vez un asunto de la fe, una manipulación convenenciera. Y entonces es por eso que los padres, los de la Reforma dijeron no a esa unión iglesia a Estado, porque eso corrompe la verdadera doctrina de la fe cristiana. Y los bautistas fueron más allá y dijeron nada, en nada, separación completa iglesia-estado. A un nivel, como dije, que vamos a denunciar de cualquier bando y de cualquier lugar las injusticias, las inmoralidades, los valores que están malos. Y ese es el nivel de cristianismo en el cual deberíamos nosotros llevarnos. Lastimosamente, seguimos todavía con banderas o con líneas de izquierda y de derecha y no nos hemos parado en una línea alternativa que es la bíblica, es el Evangelio.
Y no podemos ser capaces de cuestionar a unos y a otros. Y a pedirles a unos y a otros que sigan justicia. El camino de la justicia. Que sigan valores y principios trascendentales. Que no lo puede definir por si acaso el Congreso. Sí, yo creo que sí deberíamos nosotros opinar y levantar nuestra voz cuando se hable de la vida, como por ejemplo el asunto de aborto. Es la iglesia la que debe determinar eso, porque nosotros tenemos unos valores que son trascendentales, cosa que no es el Estado lo que determina eso. Es terrible, ¿saben ustedes que lo que ha hecho el gobierno en esta semana respecto a esa niñita, de meterse ellos como Estado y hacer todo esto con esta niña? Eso es terriblemente dañino porque el Estado está tomando una posición que no le corresponde. Entonces, y debemos ser capaces de denunciar de un lado y de otro lo que está mal. Pero a veces no tenemos el valor para denunciar, porque estamos comprados por conciencia, nuestra conciencia está comprada por medio de beneficios, trabajos, beneficios, sueldos, aguinaldos, todo. Queremos doble aguinaldo. Pero cuando nos toca pagar, somos nosotros los que tenemos que pagar los dobles aguinaldos, ya no nos conviene, ¿no? Si queremos recibir, sí, claro. Queremos el bono, claro, queremos el bono. Y ahí están los bonos y bonos y bonos, queremos más bonos. ¿Y dónde sale la plata? Nadie piensa en eso. ¿Cuál es el costo de recibir bonos y bonos? Nos estamos convirtiendo en más flojos cada vez, tal vez. Y pretendiendo que el gobierno nos sustente. ¿No deberías apuntar a libertad para que tú trabajes y produzcas y no necesites depender del gobierno? Es lo mejor. Hay caminos donde el pensamiento del hombre no se deben basar simplemente en conveniencia y no debe ser el cristianismo ese camino. El camino del cristianismo es entender algunos asuntos que van allá, más allá de eso. A ver, vamos a la escritura por algunos puntos principales. Ahí el pasaje de Juan 18:36 es Jesús ante Pilato, autoridad. Máxima autoridad frente a él. Está Jesús por ser declarado culpable, aún siendo inocente. Y nosotros sabemos que lo que está pasando acá es un evento espiritual donde Cristo va a dar su vida por nosotros. Y que Dios no ha perdido el control y que esto es el plan de Dios. Pero Pilato no lo sabe. Pilato no ve lo que Dios ve. Y Pilato no sabe lo que Dios está planificando a través del tiempo en cuanto al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. No sabe nada de eso. La ignorancia de los gobiernos de este mundo es justamente sobre los propósitos de Dios eterno. Y dentro de ese contexto allí de que él no sabe nada y que Cristo sí lo sabe, es que él le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Ah? ¿Cómo es que tú eres el rey y por qué no haces nada? Pilato le respondió, por ejemplo, versículo 35, capítulo 18, versículo 35 de Juan. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, dice, miren las frases directas de Pilato. Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces, es cuando Jesús respondió y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este cosmos, la palabra mundo. El cosmos, por si acaso, no es malo propiamente en sí la palabra, porque el cosmos es el orden, por si acaso. Es algo que está bajo un orden. Todo lo que está bajo un orden es justamente lo que está en este mundo. Este mundo es un orden que Dios puso orden. Por eso respondió Jesús, dijo, mi reino no es de este. Si mi reino fuera de este, otra vez ahí está el punto, de este, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, para que yo no fuera, entregado a los judíos. Mi reino no es de aquí y ahora. No es de aquí. De aquí es que tenemos la base también en cierta manera para que luego el que cree en Cristo, nace de nuevo, es hijo del Señor, hijo de Dios, no es de este mundo igual. Y su ciudadanía está en los cielos y somos entonces peregrinos y advenedizos y vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo.
¿Cómo podemos tal vez entender un poquito eso? Un capítulo más atrás, la última oración de Jesús por sus discípulos. Vayan capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 6, desde ahí tomar la lectura porque lo ideal es que ustedes vean desde casa, desde el versículo 1, pero desde el versículo 6 dice Jesús está hablando con el Padre acerca de sus discípulos, sus hijos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, del mundo me diste. Ahí vean la forma, y si pueden marcar las veces mundo aquí, va a haber las veces una vez y otra vez, un montón de veces. Aquí está una, que del mundo me diste, tuyos eran, me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido y verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Y dice acá, no por el mundo, hay una separación, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y has sido glorificado en ellos. Glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, mas ellos, que dice, están en el mundo. Todavía estamos en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, ¿dónde? En el mundo, yo los guardaba. Dice, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Antes de irse Jesús a los cielos, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo... Otra vez, la diferencia, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites, y aquí está la aclaración tal vez más clara. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Gracias. Hay una separación mayor que la separación de iglesia y Estado. Y es la separación de los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Ah? Es una separación del cristianismo del mundo. Y eso, a veces se predica mucho más sobre la separación de iglesia y Estado que del cristianismo y del mundo. Porque nosotros estamos absorbidos por el secularismo. Lo secular no es malo propiamente, pero el secularismo es sí malo. Voy a explicar esto. Lo secular, ¿qué significa secular? Es una palabra latina, ¿no? Seculares. Tiene que ver, hay un adjetivo que no suena muy bien, por eso no lo pronuncio. Y vean esa palabra, significa que esa palabra secular es siglo o mundo. En latín, siglo o mundo, que es una forma de decir aquello que no es santo o no es parte del cristianismo, diríamos nosotros también. Aquello que está fuera de esto, de nosotros. ¿Qué es secular? A veces usted y yo decimos, no, tengo mi trabajo secular. ¿Qué más cosas? ¿Qué decimos? Espero que no digan su mujer secular, digamos, ¿no? Eso sí, digamos, ¿no? Que sea de usted, digamos, ¿no? Entonces, porque si dice secular, sería su mujer del mundo. Eso está diciendo, digamos, ¿no? Lo secular es lo que no es de la misma fe cristiana, no es del cristianismo propiamente. Y entonces, hay cosas seculares que no son propiamente malas. Por ejemplo, algunos filósofos eran seculares, pero no eran propiamente malos. Y vamos a ver, Platón, Aristóteles y todos los demás filósofos, ninguno de ellos eran cristianos, pero sin embargo eran pensadores que tenían por la gracia común, de cierta forma, un conocimiento también y una ciencia y un pensamiento que llevaba a trascender y llegaba a influenciar en el mundo con buenos pensamientos.
pero no necesariamente ellos vamos a ser los cristianos, ¿no? No eran cristianos. Hay músicos que no son cristianos y sin embargo tampoco son malos, porque tienen buena forma, los que hacen principalmente orquesta, ¿no? Todos los que hacen música melodiosa y bien trabajada, antiguamente, más que ahora, ¿no? Porque ahora cualquier cosa es la música. ¿Ah? Entonces, pero ahí está que no necesariamente lo secular es malo. El trabajo que usted tiene, por si acaso, no es, ay, estoy trabajando en el mundo, soy un pecador. ¿No? Si está trabajando allí para un trabajo que no produce algo para la fe cristiana, no significa que es un pecado. No es necesariamente. Pero ¿qué es el secularismo ya? Todo problema es cuando le ponemos el ismo, por si acaso, a todas estas cosas. Porque el ismo es ya un asunto filosófico. Es un asunto de filosofía, de pensamiento ya. Y el secularismo ya es otra cosa, porque ahí es la idea ya de excluir a la religión de todo aquello que es del mundo. Y decir, no necesitamos de la fe, la religión, Dios, nada. Nada que provenga de fe. Solamente vamos a vivir bajo la razón humana, el pensamiento humano, la filosofía humana, el humanismo. Y eso es terrible. Eso es terrible. Ahora, ¿estamos a favor de la separación iglesia-estado? Sí, claro. Creo que pretender que nosotros vamos a gobernar un país o tomemos un país por la fuerza es malo. Porque no nos mandó el Señor a eso. Jesús no lo hizo y los judíos esperaban eso. Los discípulos no lo hicieron, no convocaron una revuelta porque eran masivamente y dijeron tomemos el gobierno. Como dije, la idea de unir la iglesia y el Estado no fue de la iglesia propiamente. ¿Fue de quién? De un emperador. En el caso de Constantino. No fue propiamente de la iglesia. No es la iglesia la que va a decir pongamos un gobierno, este nos va a favorecer. Terrible es eso. Y los cristianos están en eso. Como dije yo hace un tiempo atrás, yo estaba en una reunión de líderes cristianos aquí en Bolivia, todos los presidentes de las denominaciones de Bolivia. Y que le estén, y yo vi cómo le estaban chantajeando al gobierno. Diciéndole, si ustedes aprueban leyes en nuestro favor, van a tener nuestro voto. ¿Cómo? Y así estamos, por eso estamos gobernados, por ese tipo de autoridades religiosas. No estoy hablando de líderes católicos, iglesias evangélicas, llamadas así. Y es que si ese camino tomamos y optamos, ¿a dónde estamos yendo? Otra vez pretendiendo un mensaje contrario a la Escritura. ¿Cómo debo yo impactar y transformar este mundo? El Evangelio. Ahora, ¿cuándo esto se divide y cuándo se separa este asunto de sujeción a las autoridades terrenales? Vamos a un pasaje conocido, Romanos capítulo 13. Sométase, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo me interesa mucho porque los que hablan y usan este versículo, que son los que están a favor, por ejemplo, a veces de los gobiernos de un bando y de otro, dicen, hay que someterse y no hay que decir nada. Hay que someterse simplemente porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Uno, que el énfasis de Pablo aquí no es necesariamente defender un gobierno u otro. El énfasis de Pablo aquí es Dios es el que gobierna por encima de todos los gobiernos. Porque dice, sométase toda persona a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Dios. De Dios. El Salmo 62:11 dice, de Dios es el poder. Es basado en ese concepto. O es tal vez el concepto de Daniel capítulo 4 versículo 17. Si van conmigo, por favor. A ese sí pasaje porque es un poquito más larguito, no es como el Salmo 62. Daniel 4:17. Es el pensamiento de Dios soberano gobernando por encima de todo. La sentencia es por decreto
de los vigilantes, 4:17, por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a él quien quiere lo da. Perdón, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Van ustedes a ver que por si acaso historia de Nabucodonosor trajo por resultado que Nabucodonosor al final, ¿qué pasó? Nabucodonosor declara quién es el Señor que gobierna por encima de todo. Y que ese que gobierna por encima de todo, ese es el verdadero Señor. El verdadero, que está por encima de todo. Este asunto nos trae a pensar tal vez, ¿el Señor permitió que Nabucodonosor gobierne? Sí. ¿Permitió que Faraón gobierne? Sí. ¿Permitió que Ciro gobierne? Sí. ¿Permitió que Darío gobierne? Sí. ¿Permitió que Altajerje gobierne? Sí. Todos los gobiernos. ¿Permitió que los César gobiernen? Sí. El Señor está por encima de ello. ¿Permitió que Adolfo Hitler gobierne? Claro. El Señor sí. ¿Permitió que José Stanley gobierne? Sí, claro. Pero son los peores gobiernos del mundo. Claro. Pero el Señor no ha perdido el control. Pero el Señor cumplió y sigue cumpliendo sus propósitos siempre. Pero el Señor sigue siendo el que gobierna por encima de todo. ¿No saben que el mismo diablo pretende a veces creer que Él es el que está por encima de todo, cuando Dios aún al diablo mismo lo usa? Ahí lo vimos en la historia de Job, ¿recuerdan? Y dice, el énfasis de Pablo es: sométase toda persona a la autoridad, es claro, pero bajo una aclaración, porque toda autoridad viene de Dios. Dios es el que está por encima de todo. Eso es lo que movía a los apóstoles, por ejemplo, en el inicio, capítulo 4, por ejemplo, de Hechos. Vean ustedes, y nosotros hemos ya estudiado esta frase, no 4, perdón, capítulo 5. El cristianismo aumentaba por la predicación del evangelio. Los valientes hombres de Dios, los apóstoles, predicaban con denuedo, con pasión el evangelio y la buena nueva de salvación. Y eran presos, o eran llevados presos. Y eran convocados para que no prediquen más ese nombre. Por ejemplo, allí está el versículo 28 diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así. Ahí está el mandato por encima de todo. Claro, hermanos, nos pueden cerrar la iglesia, no nos pueden dejar no nos pueden favorecer con leyes tal vez. No pedimos eso. Soy de los que no abogo por la famosa libertad religiosa, ni aquí ni en cualquier lado del mundo. Hay cristianos hoy abogando por la libertad religiosa. No. ¿Por qué libertad religiosa? Estamos buscando que el Estado nos favorezca. ¿Cómo nos va a favorecer si no somos de este mundo? No comprende el evangelio. Lo más seguro y lo más natural que el cristianismo ha tenido a través de la historia, ¿qué ha sido? Oposición, cárcel, persecución. Eso es lo más natural. Ahora, si me piden mi opinión y si nos piden nuestra posición, vamos con los principios bíblicos, digamos, estos son los valores de justicia, estos son los valores de moralidad, estos son los valores de familia, de la vida, que vamos a nosotros defender por encima de cualquier gobierno. Y es eso lo que debemos hacer. Pero lastimosamente estamos comprados por partidos de un lado y del otro. Y no tenemos la capacidad de denunciar. Y eso está mal. Tenemos un cristianismo entonces tan malo en Latinoamérica que se compra el mejor postor. Que se vende ahí, no que se compra. Que se vende porque si me conviene voy por este lado, si me conviene voy por este lado, ya sea izquierda, ya sea derecha.
Y siempre los gobiernos del mundo han sido, hermano, una forma de balanza. Se han pasado de un lado al otro lado, de un lado al otro lado. Y la iglesia no puede estar así. La iglesia no es gobierno de este mundo, porque ni Cristo tenía su gobierno y su reino en este mundo, ni los cristianos pretendían eso. Un día va a haber el reino. Un día estará establecido su reino. Un día reinará Cristo y reinaremos con Él. Somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Lo dice Pedro, lo dice Apocalipsis. Pero no es conforme a este mundo. Si no, hagamos revuelta. Ahí estamos, nos vamos a comportar cada vez como Pedro, sacando la espada, cortando oreja a lo que se opone. Jesús no. Jesús agarra la oreja, la vuelve a colocar y guarda tu espada. No es la forma de Dios. El bautista trajo no solamente ese concepto de la separación, sino también el pacifismo. Y el pacifismo está basado en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, para que podamos vivir quieta y reposadamente debe ser nuestra oración. Quieta y reposadamente. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Esa es mi oración, esa es tu oración. ¿Esa es nuestra oración realmente? ¿O qué es nuestra oración? ¿Qué son nuestros intereses que nos mueven? Está mal que tú seas masista, te voy a decir en nombres literales. Estás mal que tú seas camachista también. En cualquier bando estás mal. Porque tu bando no pertenece a un partido político. Tu bando debería estar basado en fundamentos de la palabra, en verdad, en justicia, en valores que son trascendentes. Y este cristianismo que tenemos nosotros no se puede amoldar a los de liberalmente proceder ahora. Claro, la iglesia liberal ha hecho lo que ha querido, porque no están basados en convicciones bíblicas, sino en conveniencias religiosas. Nos va a favorecer, nos va a dar más, no nos va a permitir, no nos va a dejar. Es un momento de asustarnos por esas cosas. Nunca. Como una vez recuerdo en una reunión de pastores decían, y el gobierno va a decir que la iglesia pague impuestos. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que paguemos, claro. Si nos piden que pagar, ni modo, es injusto, lo podemos decir lo que sea, pero si nos piden, paguemos. Y listo. Por eso por mucho tiempo nosotros como Misión Bautista hemos pagado impuestos. Nuestra iglesia ha pagado impuestos. ¿Cuándo no hemos pagado y cuándo ya no pagamos ahora? Cuando tuvimos una ley que ya nosotros la buscamos y qué sé yo, se cumplió la ley y se hizo una excepción de impuestos, entonces no pagamos este último año. No estamos fuera de la ley. Si se cumple la ley, vamos. ¿Por qué asustarse de algo que supuestamente está mal? Si verdaderamente sí se puede cumplir. ¿Qué debería realmente molestarme a mí? ¿Qué debería cambiar mi relación con el Estado? Es si el Estado comienza a restringirme predicar, que fue lo que le pasó a los discípulos, entonces, ¿a quién es mejor obedecer? A Dios. A Dios por encima de cualquiera. A practicar mi fe. Yo voy a defender la libertad cristiana. La libertad cristiana de defender, de vivir mi fe, de adorar, de reunirme, de congregar, de orar. Si eso me restringe, eso sí es otra cosa. Pero mientras yo pueda predicar, mientras yo pueda compartir mi fe, mientras yo pueda orar en público, mientras yo pueda ejercer mi vida cristiana, ¿por qué debo estar yo pensando que los demás deben favorecerme por encima de otros? Pues no es así. Ahora, ¿qué debo demandar yo de los gobiernos? Y ahí mismo Pablo dice, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo,
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Bien, es lo correcto. Porque la justicia cómo debe estar y los gobiernos cómo deben estar. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para su bien, para tu bien, perdón. Porque si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Habla de la justicia, la idea del símbolo de la espada. Pues que es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sea algo malo, de quien lado sea, se debe castigar, se debe condenar. Y si es injusto y si es malo, se debe condenar. Claro, hay leyes y la justicia es nuestro problema en nuestro país también y en el mundo entero. Porque la justicia no está realmente siendo objetiva y no está siendo dura y drástica con el mal. La justicia tiene esa tarea. Yo digo que siempre me ha gustado el lema del Palacio de Justicia, ¿no? Dios ilumina al hombre para que haga justicia. Ahí está grande en el Palacio de Justicia, pero parece que no los ilumina mucho, ¿no? Pues no se dejan iluminar. ¿Por qué? Porque la justicia es eso, aplicar, castigar al malo, al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. No por reclamar justicia van a ser castigados otros. Se debe castigar lo malo realmente en todas las dimensiones y sin colores. Y eso es lo que yo debo pedir que la justicia haga. Y es asunto de conciencia también. El versículo 5 dice, por lo cual es necesario que estarse sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuidado con vivir nosotros teniendo o pretender una revuelta, como si nosotros vamos a convertir al mundo, como dije, con revueltas, con nosotros ser parte de todo un sistema malo y perverso. Esta semana he tenido a mi vecino por acá. He hablado con los de acá, he hablado con el de aquí, he hablado con el de acá, hasta con la señora de la venta. Y qué es lo que ellos van a pretender hablar y qué es lo que se ha hablado en esta semana más. Política, cosas sociales, problemáticas. Y nosotros, ¿qué hemos estado compartiendo en nuestras redes sociales? Política, posiciones sociales, posiciones partidarias. ¿Y dónde está nuestra posición bíblica? Consecuente, denunciando la injusticia de un lado y del otro lado. Parándonos como una alternativa de verdad en un mundo que parece que no tiene la verdad, que es relativa a la verdad, que tú tienes tu verdad, que tú tienes tu verdad. No, hay una verdad realmente y es basada en la palabra. Y eso es diferente. Eso es diferente. Y es por eso que si vamos a hablar nosotros de que vamos a tener un asunto distinto y diferente, cuidado con el constantinismo ahora. Otra vez pretendiendo tomar el Estado y el Estado también por otro lado queriendo meterse en la iglesia, de los dos lados está mal. Por separado vamos mejor. Porque la iglesia por separado debe cumplir su propósito en este mundo. Sal y luz al mundo. Predicar el evangelio y la buena nueva salvación para que el mundo crea. Siendo no avergonzarse de la palabra, siendo valiente y defendiendo su libertad cristiana de predicar y ejercer su fe. ¿Sí? Usted vea la vida de Daniel, que por si acaso lo vuelvo a recomendar el libro Contracorriente, la vida de Daniel. La vida de Daniel, desde la primera vez que leía a Daniel cuando era adolescente, cuando fui adolescente, hasta ahora sigue siendo el personaje bíblico de los que más me impacta, por encima de cualquier otro personaje bíblico. Porque ese hombre estaba en un mundo secular, en un mundo pagano, en un mundo contrario a todo. Y ese muchacho se mantuvo íntegro desde su temprana edad
hasta sus 95 años, cuando prácticamente es el último momento que se lo ve en la historia. Ese muchachito es el que no hace revueltas acá para poder ser rebelde por asuntos de política o de sociedad o de asuntos de temas de conveniencia o de beneficios sociales. No. Si él se va alguna vez a rebelar, se puede decir, es por lo mismo que los apóstoles se rebelaron, que es obedecer a Dios antes que a los hombres, en tema de fe, en tema de práctica. Porque cuando él estaba orando, dijo, no voy a orar a un hombre, voy a orar a Dios. ¿Ah? No voy a dejar mi fe porque este hombre me la va a prohibir. Nadie nos debe prohibir adorar a Dios. La iglesia es esencial, por eso yo defiendo el asunto de la iglesia también como esencial. La iglesia no debería cerrar sus puertas nunca. Porque somos la reunión de cristianos que en libertad podemos reunirnos. El día que nos van a prohibir eso, lo vamos a tener que hacer en casa, pero vamos a seguir haciéndolo. No nos deben prohibir nunca eso. Y si lo hacen, vamos a tener a la iglesia ahí sí parada firme diciendo, vamos a seguir orando y adorando y sirviendo y predicando la verdad de la palabra. Eso es lo que hizo Daniel. Y por eso sus amigos y él en su momento, ahí a los leones, ahí al pozo de fuego también, al horno de fuego. Por eso. No es que, me van a quitar no sé qué cosa, no me van a dejar esto, me van a quitar mi plata, entonces hago huelga. Hago lo que sea. ¿Por plata? ¿En serio? ¿Por plata? Digamos lo que es injusto, mencionemos la justicia. Si me piden mi opinión, diré lo que dice la palabra respecto a la justicia. Claro. Pero ese hombre tenía una meta. Ese hombre, y esa creo que debe ser nuestra única meta que debemos seguir defendiéndola hasta ahora. ¿Qué es? ¿Para qué estamos aquí en este mundo? La de Daniel era clara. Anunciar que hay un solo Dios que gobierna y reina por encima de todos los gobiernos de este mundo. Que ese rey que gobierna y es autoridad y es suprema por encima de todo, quiere que todo hombre doble rodilla delante de él. Que ese que es la máxima autoridad es el único que debe ser temido, adorado, honrado, servido. Ese es el único. Y yo aquí estoy para vivir mi fe, para ser testigo de que yo soy una nueva criatura, de que voy a cambiar, de que voy a ser diferente. Claro, la mejor manera de seguir predicando a Cristo, hermano, sí, va a ser predicar y anunciar la buena nueva de salvación, pero va a ser también viviendo consecuentemente. ¿Cómo voy a predicarle a un mundo algo que yo no vivo? La iglesia debe seguir defendiendo los valores de la vida. Por eso somos pro vida, no pro aborto. La iglesia debe seguir siendo pro familia. Lo que Dios ha formado, padre, madre, hijos, abuelos, es lo que constituye un hogar natural establecido por Dios. Lo debo defender. Yo debo defender el matrimonio tal como Dios lo diseñó, el diseño original, hombre y mujer. Lo contrario es contrario a la palabra del Señor. Por tanto, me opongo. Yo debo ser el que debo defender la justicia, tal como la Biblia lo dice. Y esa justicia es imparcial. Esa justicia no discrimina. Esa justicia no tiene colores políticos, no tiene líneas políticas. Esa justicia es la que nosotros deberíamos defender. Deberíamos tener la capacidad luego en un momento determinado en nuestro país de que cuando se nos pida la palabra, opinemos y sepan que hay neutralidad basada en la justicia de Dios y no en la justicia de los hombres. Y por último, ¿qué es lo que yo debo defender por encima de todo? ¿Y qué es lo que yo debo hacer por encima de todo? Lo que los discípulos hicieron, lo que la iglesia primitiva hizo. Independientemente quién gobierne, independientemente quién esté en política, en poder,
Independientemente qué me van a prohibir o qué no me van a dejar o qué me van a dar o qué no me van a dar, a mí no me importa. Lo que a mí me importa es que yo debo predicar a Cristo. Y Cristo es el único que debe ser anunciado. Porque si hay alguien que va a cambiar a los gobiernos, que va a cambiar los corazones, va a cambiar la familia y los hogares de todos, es el único, es Cristo el Señor. Es el Evangelio. Que Cristo se hizo hombre, y se hizo hombre. Que ese que se vino y se hizo hombre fue sepultado. Porque murió dando su vida, dio su vida, pero no se quedó sepultado, sino que resucitó y que dijo que volverá y establecerá su reino un día. Y seremos parte de ese reino. Y soñemos con ese reino. Y qué bueno por eso. Pero si seguimos confiando que estos gobiernos del mundo nos van a dar lo que Dios ha prometido, ¿en quién está nuestra confianza, hermano? Lo que viene del Señor es mucho mejor. No esperemos que los hombres nos den lo que Dios nos ha prometido, porque Él lo va a dar. Y lo que Él nos va a dar es mucho mejor siempre. Señor, gracias por tu palabra. Tú conoces, Dios, la realidad de nuestras vidas, Señor. Delante de ti, Señor, gracias. Así que, amados hermanos, tu palabra, Señor, en medio de cada uno de mis hermanos sea, Señor, glorificada. Y cada uno pueda asimilar, estudiar, meditar, Señor, a mayor profundidad lo que hoy, Señor, hemos visto en general. Que la realidad, Señor, sea seguir teniendo la libertad cristiana de poder vivir mi fe, de poder obedecer a mi fe y seguir, Dios, predicando la buena nueva salvación. Pero, Dios, no podemos vivir alineados, Dios, a corrientes filosóficas, humanistas o políticas sociales, si no vamos a desviar nuestro propósito, Señor. Amados hermanos, si tú tienes que arrepentirte de estar alineado a una línea o a otra, arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja tus colores políticos y ponte la camiseta del cristianismo basado en la fe, basado en la palabra de Dios, de principios que no tienen colores. El único color es el color de Dios. Dios bajo gobierno de todo. Dios el soberano de todo. Deja de ocuparte y tu tiempo ocuparlo en cosas que no van a traer provecho a este mundo. Realmente ocupémonos en anunciar a Cristo y a este resucitado. Preocupémonos de que nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente conocida, nuestra gente que nos sigue pueda realmente saber que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para que todos los que crean en Él tengan vida y vida eterna, vida en abundancia. Gracias. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Si hubiera algún no cristiano aquí, tal vez habría una invitación, pero creo que la mayoría ahora que han venido han sido los verdaderos cristianos, porque es el sacrificio que han dado para estar acá. Dios les bendiga. Y a los que nos están siguiendo también por las redes sociales, como 70 personas ahí siguiéndonos, que venir acá a la iglesia puede ser un sacrificio, hermano, pero lo vale, creo, siempre. Y que tenemos a veces, yo decía en el mensaje que mandé, la invitación, tenemos un montón de responsabilidades a veces entre semanas y sacrificamos para cumplir eso. Pero para venir un día a la iglesia, a la casa del Señor y adorar y escuchar y tener comunión, creo que también deberíamos sacrificar, ¿no? Y eso es parte de nuestra obediencia, de nuestros valores. El congregar debería ser un valor para la iglesia también. Así que de entrada le digo, venga esta noche también y reúnase con nosotros, porque también tendremos servicio. Y ni va a llover todavía. Así que aprovechamos el tiempo, por favor.
Voy a invitarle a que se pueda poner de pie, por favor. Tenemos el tiempo de recoger las ofrendas y diezmos. Si algún hermano quiere dar su diezmo y necesita un sobre, levante su mano. Los hermanos diáconos se le van a acercar con un sobre. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado. Y toda esta semana, Señor, también hemos tenido siempre para comer. Gracias, Señor, por proveernos siempre de abrigo, de techo, Señor, de alimento. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y te pido, Padre, que bendigas este tiempo de las ofrendas, que sea de valor grato para ti, Señor, y que sea también utilizada siempre en tu obra. Te dejo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta canción que dice Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Tome su jacinto, hermano. Pase, pastor. Bueno, solamente nos queda una vez más recordarles, en la noche sí tenemos el servicio, este es el único servicio de la mañana, en la noche sí tenemos servicio, en la semana esperamos tener también todos los servicios normales, no estamos cambiando nada. Lo único que estamos suspendiendo, bueno, ni el ensayo del coro, ¿no? Porque el profe Sergio ahora también se va a quedar con todos los que han venido a ensayar, así que van a ensayar ahora y luego se podrán ir, si no ensayan no se van, digamos, ¿no? Entonces el coro se va a quedar también ahora, va a aprovechar el tiempo ya que han venido, van a estar acá y entonces van a ensayar. Lo único que estamos suspendiendo de hoy día que tenemos programado es, aparte del segundo servicio, es la reunión de varones, ¿no? Creo que este año nos tocó a nosotros, el año pasado le tocó, el año pasado a las mujeres, creo. Creo no tuvieron Día de la Madre o algo así, creo que pasó algo porque vino justamente el asunto de la cuarentena y se quedaron las mujeres sin agasajo o algo así, creo que fue para el Día de las Madres, ¿no? Bueno, ahora los hombres nos quedamos en reunión, teníamos todo un churrasco ahí, digamos, pero bueno, ni modo, digamos, ¿no? Entonces, a comer nomás corazoncito, el pastor Alfredo quería corazones. Entonces, ahí, bueno, lo suspendemos eso y, bueno, continuamos la próxima semana con todo normal, esperando que todas estas cosas también se puedan solucionar entre hoy y mañana, esperamos que sí, oremos porque sea así también y bueno, podamos también estar
en la semana con todas nuestras actividades normales y pensando en nuestro aniversario. Oremos también el aniversario de aquí a 2 semanas todavía, de aquí a 2 semanas más todavía. Tenemos también entonces para poder participar. Gracias por aquellos que se han comprometido en dar para poder tener ese almuerzo. Pueden hacerlo también con nuestros hermanos diáconos entre esta semana, la próxima todavía, y hasta el día del aniversario, porque ese dinero también se puede reponer a la caja de la iglesia, así que tomar en cuenta ese detalle. Hasta el día del aniversario pueden hacerlo. Y por otro lado, oremos por aquellos hermanos que están delicados. Sumamos a nuestra lista de la hermana Guadalupe, nuestra hermana Patrocinio, nuestro hermano Weimar, también de nuestra hermana Julia. Sumamos también a nuestro hermano Rieder, aunque ya está mejor. A nuestro hermano Rieder Senzano, su esposa, hasta la nieta también, la hija de Yanine, están con el COVID. Y bueno, eso ha sido la razón de tal vez algunos escucharon, algunos por ese lado en su salud de ellos, pero esta mañana hablé con el hermano, con la hermana, y ya están mejor, ya pasó tal vez lo más complicado porque fue bien rápido, es decir, le dio y rápidamente nomás se manifestó. Y bueno, pero gracias a Dios también se lo medicó a tiempo y ya están mejor nuestros hermanos. Así que oremos por ellos. Y gracias a Dios también estaba viendo que estaban ahí, sí o no, por el Facebook. Entonces, qué bueno por ellos. Oremos, animémosle. Y tal vez otros hermanos que yo sepa, no hay más que ellos en nuestra iglesia ahora mismo, en alguna situación similar. Y los demás motivos de oración, sigamos apoyándonos unos a otros y podamos cumplir también eso. El Ministerio de Niños también en la mañana ha estado por si acaso cumpliéndose allí. Los niños también han venido, los de la Horita Feliz también han venido. Así que hay una regularidad de cierta manera en algunos de nuestros ministerios y lo que más podamos hacer se va a seguir trabajando, hermano. Las Horitas Feliz siguen trabajando también. Ayer se hizo el cierre de los de OANSA y la próxima semana, Dios mediante, van a venir para acá para tener su premiación y todo lo demás. Así que, bueno, esperamos que todo pueda ir mejor. Oremos también. No sé si me olvido algo más. Por este lado, músico, ¿quieren algo? Hoy día no hubo desayuno, no va a haber desayuno, ¿no? Mándame nada, desayuno. Si no hay segundo culto, no le da desayuno ya. Entonces también resisten para mucho más. ¿Ya? Está bien, hermano, muchas gracias. Ya pónganse en pie, por favor, oramos, nos despedimos. Así que gracias, hermano, ¿ya? Saluda a su hermano antes de despedirse, a ver, salúdele, sea amable, hermano, sea buena gente, ¿ya? No sea así, ¿ya? Salúdele, dígale, Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Anímele también a estar acá esta noche, anímele en el Señor, ¿ya? Bueno, oramos, nos despedimos. Señor, a ti las gracias por esta mañana y gracias a Dios por este tiempo, Señor. Aún por el clima agradable para que algunos hermanos que han venido a pie o en bicicleta han podido, Señor, llegar sin menos tal vez complicación que en otro tiempo con más calor. Gracias a Dios por el clima, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por nuestra posibilidad de reunirnos también. Por tu providencia, Señor, en cada hogar oramos para que no falte, Dios, el pan de cada día y para el sustento, Señor, que esté ahí, Señor, y la forma de ingreso también pueda, Señor, permanecer en cada uno, Señor, y también la gratitud, Señor, que cada uno de nuestros corazones pueda tener, Dios, por todas tus bondades, Señor. Hoy lo manifestamos también en esta adoración, este servicio, este culto, Señor. Muchas gracias, Dios, que podamos estar esta noche nuevamente acá y sea un momento propicio para seguir adorando tu nombre y predicando tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco amor, tu gracia y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu gracia y tu